el diputado Emanuel Coñir, que ha tenido la gentileza de charlar un ratito con nosotros. Emanuel, gracias por estar con nosotros, un placer hablar contigo como siempre. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo se dio, si fueras tan amable, de contarnos un poquito el detalle de esa cruce de opiniones entre vos y Ongarato? Porque estaban tratando otros temas. ¿Cómo se llegó a tratar ese asunto en la legislatura la semana pasada, Emanuel? En realidad se dio en el marco de un proyecto de declaración que había presentado yo, repudiando la decisión que toma la empresa Aerolíneas Argentinas de darle de baja al Corredor Atlántico. Corredor Atlántico hacía la ruta Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Ushuaia. Claro. Nos permitía conectar distintas ciudades, brindando justamente, como lo dice, un corredor atlántico que brindaba mayores oportunidades para el turismo, para ¿Llegaba hasta el movilidad. sur, llegaba hasta Río Grande o hasta Ushuaia? Hasta Ushuaia llegaba. Claro. Y ha sido levantada esa ruta. La ruta sí fue levantada, tomada la decisión por parte de la empresa de que no siga funcionando. Nosotros entendemos que por el éxito que ha tenido, el corredor atlántico era una mala decisión, lo discutimos en el recinto inclusive, y a pesar de esto que estás planteando, estos contrapuntos que tuvimos con el diputado Ongarato, lo cierto es que es un proyecto que fue votado por unanimidad. Todos entendieron que había sido una mala decisión por parte de la empresa y exigimos ni más ni menos que una mirada un poco más federal, que se Claro. tenga en cuenta que si es un corredor que fue exitoso, bueno, que se siga manteniendo porque además hay una utilización por parte del empresariado también que va y viene de Trelew a Bahía Blanca, que va y viene de Comodoro A a Ushuaia. Bahía Blanca, sí, a Ushuaia también, digo, son destinos que además de ser turísticos también brindan ciertas oportunidades empresariales. Y de hecho, no hay argumento económico por parte de la empresa que sustente la medida, solamente un intento de recortar algunos corredores y entre ellos, bueno, nos toca siempre a la Patagonia tener que padecer este tipo de decisiones. Claro, claro, claro. Esto yo creo que está enmarcado, esta decisión, que fue la decisión de levantar esa ruta, ese corredor atlántico, fue anterior al anuncio que hizo la semana pasada el gobierno en medio de este conflicto salarial con los gremios, de declararla sujeta de privatización a la empresa, cosa que había querido hacer el gobierno metiéndola dentro de la ley bases. Como no pasó, la sacó y ahora la va a presentar individualmente, ¿no? Sí, correcto. Igualmente, yo creo que formó parte del debate parlamentario producto de que todos sabíamos, desde, lo estás diciendo vos, desde la discusión de la ley bases, de que el gobierno nacional tiene la intención de privatizar aerolíneas argentinas. Yo creo que, inclusive te cuento un detalle de la sesión, yo intenté evitar el debate por la privatización y de hecho quien pudo seguir en vivo o la transmisión están todas colgadas en Sí, YouTube, en las redes de la legislatura, como es un proyecto que presento yo, lo lógico es que Presidencia me da la palabra a mí. Yo lo que digo en ese momento es que como la discusión estaba centrada alrededor de la baja del corredor atlántico, que prefería no hablar, que se lea por secretaría y que más adelante demos la discusión o demos otro tipo de discusión alrededor de la privatización. Bueno, Ongarato toma la decisión de aprovechar el momento y hacer un planteo respecto del funcionamiento de aerolíneas y ahí comienza una discusión que no fue solamente conmigo, fue con varios diputados que fueron también planteando su punto de vista alrededor de lo que sucede con aerolíneas argentinas. se entiende, se entiende. ¿Tenés unos minutos como para ir, en la medida de lo posible y dentro de las limitantes que el tiempo nos marca, de ir un poco más a fondo y analizar, según tu perspectiva, los números que arroja Aerolíneas Argentinas en los últimos, no sé, 20 años?
y el déficit que le cuesta al Estado Nacional, es decir, no al bolsillo de Milei, porque Milei no pone la plata, la ponemos los contribuyentes. ¿Te animás a hacer una mirada y sugerir alguna solución? Más allá de que tampoco pretendo que hagas magia, que en 4 minutos me digas cuál es la solución, pero ¿te animás a ahondar un poquito más en la situación de la Sí, empresa? por supuesto, sí, sí, claro. Bueno, te escucho Dentro atentamente. de, dentro de lo que puedo llegar a saber yo, Ricardo. Sí, 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 claro, no sos especialista, no formaste parte del directorio de la empresa, pero ideológicamente creo que tenés una posición. ¿Querés compartirla con los oyentes? Me parece que la clave está ahí. Yo te escuchaba cuando me llamaste, cuando empezaste, cuando me diste pie a empezar a hablar. ¿Cuál es tu posición? Entiendo que ayer también dijiste lo mismo, vi algo colgado en las redes sociales. Ujú. Tu postura es, te diría, mucho más ideológica que la mía, mucho más ideológica que la mía. Yo entiendo que hay un sector de la sociedad, y vos sos alguien que forma opinión también, que cree que la privatización es el camino. No es mi postura, de ninguna manera. Yo creo que hay que tomar una decisión mucho más práctica, que hay que analizar los números, qué fue pasando en este tiempo, con qué empresa se encuentra el Estado Nacional cuando toma la decisión de restatizarla, por qué toma la decisión de restatizarla, si a lo largo de estos años hemos ido empeorando en la calidad del servicio, en las prestaciones, o si hemos ido mejorando. Me parece que a la hora de analizar Aerolíneas Argentinas hay que estudiar también el proceso, qué cantidad de conectividades en qué cantidad hemos incrementado, o si no lo hemos hecho, si Aerolíneas Argentinas sirve o no sirve para poder conectar ciudades que de otra manera no estarían conectadas. Y vos me estás hablando desde Esquel, que es una de las 18 ciudades que solamente está conectada por Aerolíneas Argentinas, Claro, y me animaría a decir que sin aerolíneas es que él se quedaría sin ningún tipo de vuelo, porque sí. estimo que no sería conveniente para ninguna empresa privada ir a volar a Esquel. Lo dijiste Claro que en la sí. sesión, lo dijiste eso, por eso está bueno que lo repitas. Sí, sí, lo dije porque lo pienso, lo dije porque además entiendo que la lógica de cualquier empresa privada es la rentabilidad, y está muy bien que así sea, y la lógica de una empresa que tiene mayoría de acciones del Estado Nacional tiene que ser la de conectar a aquellas, y esa fue también la postura de Don Garato, en rigor de verdad. Si el Estado Nacional aporta para el funcionamiento de una empresa estatal, tiene que tener en cuenta que hay algunas localidades que necesitan conectividad, y ese déficit tiene que ir justamente a tratar de cubrir esas localidades que de otra manera no recibirían Sí, ningún tipo de conectividad sí. aérea. Esa es mi postura también, esa fue la postura de Ongarato. Yo quiero también tener una mirada práctica respecto de cómo funcionan las empresas estatales, y estoy abierto también, y esto quiero decirlo con claridad, a no cerrarme solamente en la idea de que determinada empresa tiene que ser estatal, pero tampoco cerrarme a la idea de que determinada empresa tiene que ser solamente privada. Mucho menos, y esto te lo blanqueo, Ricardo, mucho menos pensar en el desguace de una empresa que es evidente que le genera muchísimo más beneficios al Estado Nacional, a la Argentina en su totalidad, que perjuicios. Y ahí seguramente tenemos una mirada completamente opuesta entre tu intento por ofrecer un desguace a una empresa que tiene una capacidad instalada que va creciendo, que en el 2023, por ejemplo, no necesitó ningún tipo de aporte por parte del Estado Nacional. En esta discusión que se va dando, che, ¿por qué sería mejor que se privatice Aerolíneas? Bueno, porque el Estado Nacional aporta para que funcione. Bueno, en el 2023 no aportó nada para que funcione. Y muy por el contrario, Aerolíneas Argentinas aportó 80.000 millones de pesos al Estado Nacional en recaudación. Todo esto que yo planteo forma parte, además de una mirada de país que tengo, que claramente está atravesada por una visión ideológica, mucho más te diría en una cuestión práctica. Lo que funciona, dejémoslo.
si va mejorando en el transcurso, bueno, en algún momento mejorará completamente o tendremos que seguir discutiendo cuáles son los factores que están determinando que actualmente no termine de ser 100% eficiente o superavitaria. Pero de ahí a avanzar en un planteo de desguace o de privatización, yo lo considero un error. Claro, claro, está bien, está bien. Bueno, la discusión se da en un contexto, te agrego un elemento más. Para darte pie o darte letra a profundizar más el debate, se da en un contexto donde el gobierno nacional, por determinados motivos ideológicos y prácticos, ha anunciado, no ahora, sino en campaña, prometiéndolo en campaña, así todo, ganó, terminar con la obra pública. Dijo Milei, terminar con la obra pública por lo que representa la obra pública en materia de corrupción, etcétera, etcétera. Ahora, eso de terminar con la obra pública pone en crisis la infraestructura vial y la conectividad por tierra de gran parte de la Patagonia. Vos sos patagónico, cruzás la cordillera, cada tanto venís para esta zona, cruzar por la 40, por la 26, por la 25, es un... Digamos, es toda una odisea. Allí no sé, yo desconozco, no sé, no tengo modelo, no tengo solución, quizá el presidente la tenga, no tengo modelo y solución para poder invertir en infraestructura vial, a los efectos de que los chubutenses, si no podemos viajar por avión no sé, a Trelew porque no lo hay o porque no es rentable, podamos hacerlo de manera segura, por vía terrestre. O sea, tampoco es cuestión de que le echemos la culpa a Milei. La infraestructura vial está destruida hace años, ¿no es cierto? O sea, en el 2008, Das Neves, que ya ha desaparecido del plano terrenal, y debido que supo estar vinculado a denuncias penales, en el 2008 nos prometió la terminación de la 259 entre Trevelin y la frontera, y eso no ocurrió nunca. O sea, es un tema de larga data, el deterioro de la infraestructura vial, pero se le agrega ahora esta estocada final de un presidente que dice, este modelo de obra pública no. O sea que se le suma a lo de la conectividad aérea la infraestructura vial. Mirá, yo estoy convencido un poco también por lo que estás diciendo vos, que lo comparto lo que vas planteando. El gobierno nacional tiene fuertísimas anteojeras ideológicas y a mí me preocupa, porque a pesar de lo que se cree normalmente, que los ideologizados somos nosotros, en realidad somos bastante más pragmáticos y prácticos de lo que se cree. Si tenemos inconvenientes en la obra pública, claramente hemos tenido inconvenientes en la obra pública. ¿Ha habido corrupción en la obra pública? Bueno, está claro que lo ha habido, lamentablemente, y en perjuicio de los millones de argentinos que necesitaban de esas obras públicas. Ahora, también está claro que tenés dos caminos. Un camino es el de intentar mejorar los procesos a través de los cuales se otorga la obra pública para transparentarlo. El objetivo siempre tiene que ser transparentarlo y evitar discrecionalidades. Y el otro camino es el que está tomando el gobierno nacional. No hago más obra pública. ¿Cuál es el argumento? Que a través de la obra pública hay corrupción. Bueno, ¿cómo haces entonces? Y esperemos que venga el sector privado a invertir y nosotros trataremos de devolverle al sector privado lo que está invirtiendo. Bueno, eso no va a pasar. Yo creo que no te imaginás que una empresa venga a invertir en nuestra ruta Y 25. tiene poca transitabilidad. La recuperación de esa inversión sería, no sé, a 50 años, no sé a cuánto. Totalmente. Bueno, entonces, con más razón estamos necesitando de la intervención del Estado, un Estado que tiene que ser más eficiente. Yo insisto con eso, así como está el Estado, y evidentemente termina siendo problemático para todos porque si hay una parte de la sociedad que a esta altura percibe que hay cosas que no funcionan y si hay un sector de la sociedad que genera o tiene consensos alrededor de la idea de Javier Milei de privatizar una empresa como Aerolíneas Argentinas, que, insisto, brinda conectividad en ciudades, en localidades en las que otra empresa no llegaría, y no estamos hablando solamente de viajes de placer, estamos hablando también de los viajes sanitarios que se dan normalmente.
de cualquier problema, cualquier urgencia que requiere un viaje urgente en materia de salud, que no podría hacerse por tierra, o que por tierra el camino, el destino sería bastante cantado, alrededor de que se agravaría el cuadro del paciente y necesita hacerlo Claro, por... claro. Yo me arriesgo a pensar, no estoy en la cabeza del presidente, me arriesgo a pensar, conociendo su estructura ideológica y mental y teórica, a veces poco pragmática, muy irreductible en sus posiciones, me arriesgo a pensar que lo que busca el presidente o el gobierno nacional es a toda costa encontrar un equilibrio fiscal y sanear los índices macroeconómicos de la nación para que así sí, ordenada la economía, puesto en marcha el sistema productivo, creciendo la economía, llegando inversiones, ahí sí nos demos el lujo de decir, bueno, ¿cuál es el excedente? ¿El excedente es este? Bueno, con ese excedente hacemos obra pública, bajo otro modelo. Ahora, hasta que eso suceda, no sé cuánto puede pasar, pues si pasan 10 años nos quedamos sin rutas. Yo creo, Ricardo, que el problema que está teniendo el presidente de la Nación es que no consigue los dólares que le prometió la Argentina. Y que tenemos un Estado nacional sobreendeudado, que hay responsables por el sobreendeudamiento y que no están pudiendo hacerse cargo de las curvas de vencimiento y que por eso termina en déficit. De hecho, vos hacías un planteo alrededor de la privatización de YPF y lo que significó la sanción en tribunales internacionales de la decisión que tomó el Estado Nacional o el gobierno de ese momento, en uso también de un debate que se estaba ofreciendo que tiene que ver con la soberanía energética. Ahora, sin esa restatización de YPF, de la mayoría accionaria de YPF, no tendríamos vaca muerta. Sin vaca muerta, este gobierno nacional no tendría superávit energético como lo tiene. Tiene un solo superávit, Pero que ¿por es el... qué, claro, por qué vos reducís todo el proceso de inversión que fue virtuoso, desde luego que fue virtuoso, tan virtuoso como el RIGI, porque el proceso de vaca muerta fue mediante una herramienta bastante parecida al RIGI, de escasa transparencia. El acuerdo que hizo ese momento YPF con Chevron era bastante parecido, mucho menos transparente que el RIGI, pero fue virtuoso. Ahora, ¿por qué vos no te animás a pensar que habiendo un yacimiento de las características que es el de Vaca Muerta, que gran parte de los bloques son de YPF, la estatal, no lo hubiera hecho un privado? ¿Por qué decís que no? Si era un recontra renegocio. Porque no venía pasando, Ricardo, porque en realidad es una verdad histórica. No venía pasando. YPF, antes de la restatización, venía con niveles de productividad muchísimo menor, cada vez menor en cantidad de barriles. De hecho, no estaba realizando exploraciones. Es imposible que se hubiera podido descubrir vaca muerta si no realizas exploraciones. ¿Por qué? Porque la exploración implica un riesgo empresarial. Desde luego, sí. El riesgo empresarial puede significar el aporte del privado en millones de dólares o en miles de millones de dólares para que el resultado termine siendo cero. Nulo. Y sí, En bueno, el ese es el sector, riesgo, ese es el en el riesgo. sector, Te cambio de tema y te vuelvo a aerolíneas para cerrar. Yo percibo, no sé cómo va a terminar el proceso, si va a tener los votos suficientes para privatizarlo o no. Claro, es un clima, yo me muevo en un clima, vos te mueves en otro, uno trata de no confundir lo que pasa en el metro cuadrado de uno con la realidad, ¿no? Que a veces nos pasa. Pero yo percibo que la resistencia de la gente a que siga siendo estatal tiene que ver también con algo que yo señalaba, que es que las empresas del Estado han sido colonizadas por la cámpora para meter sus militantes por la ventana y tener los beneficios que tiene. Yo se lo decía ayer a Silvana Sánchez Albornoz, ex empleada del PAMI, que fue gerente del PAMI durante el gobierno de Fernández. Fernández se fue, vino Milei, puso un nuevo gerente, la echó y ahora ya está haciendo juicio. Le digo, pero si entraste con un gobierno, políticamente hablando, te tenés que ir con ese gobierno. Como que entiendo que la gente, no sé si van, no lo sé todavía, y no cuento con los datos metodológicos de una investigación para decir si la gente banca o no la privatización. Pero los que se oponen a que siga siendo estatal, lo que ven es eso, los privilegios de un grupo determinado que se valió de las empresas públicas para meter familiares, amigos, parientes a militar. no, bueno, no estoy de acuerdo
en nada, Ricardo. De hecho, me parece muy injusto con los trabajadores de los distintos organismos nacionales, inclusive de Aerolíneas Argentinas. Yo, mirá, te puedo hablar al menos del aeropuerto de Madryn, del aeropuerto de Trelew, que son dos aeropuertos de los que soy habitual. Cuando viajo o salgo por Madryn o salgo por Trelew, depende de los vuelos que haya disponibles, y yo no me encuentro con militantes de la Cámpora. Me puedo encontrar con simpatizantes, pero me encuentro con simpatizantes en la Anónima, me encuentro con simpatizantes en Carrefour también. Me parece injusto porque de hecho, cualquiera que se dé una vuelta, que vaya a ANSES a hablar con los empleados te van a decir con total seguridad que no solamente no tienen absolutamente nada que ver con la Cámpora, sino que además seguramente piensan todo lo opuesto a lo que piensa cualquier integrante de la Cámpora. Y seguramente tienen una mirada completamente distinta que la que tengo yo, que la que tiene cualquier integrante de alguna organización peronista respecto de lo que fueron los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina. Entonces, seguramente, porque eso sucede, y vos lo decías recién, cuando de los organismos a dirigentes o dirigentes políticas que puedan llevar adelante determinado lineamiento. El lineamiento no lo define una organización política, lo define el gobierno, lo define la plataforma de gobierno. Y de hecho está pasando hoy, actualmente. Primero, durante la gestión de Mauricio Macri eso pasó, y pasó fuertemente. Echaron a muchísimos empleados estatales con la excusa de que eran todos de la Cámpora. El resultado era que no eran de la Cámpora, con movilizaciones de gremios, de ATE, defendiendo a los trabajadores, para terminar metiendo a trabajadores que tenían o tienen simpatía con el macrismo. Y actualmente la Libertad Avanza está haciendo lo mismo. Sí, pero está haciendo lo mismo, coincido con vos, pero lo que yo espero de los militantes de la Libertad Avanza, se lo dije ayer a Silvana, es que cuando se vaya Milei, se vayan ellos, no que se queden a vivir. Yo te planteo, vos tenés una empleada una hermana trabajando en PAMI, ¿sí o no? Sí, correcto, sí, sí. Bueno. Ana, no tengo una hermana trabajando en PAMI, tengo una hermana Pero está bien. que en un momento fue convocada a cumplir funciones en PAMI, sí. Está bien, y sigue estando ahí. Sí, sí, es una trabajadora. Bueno, claro, sí, ella entró. En el ANSES de Esquel, no sé si lo ubicás al diputado Igón. Un gran amigo, sí, claro. Bueno, que no. En el AFIP de Esquel está la esposa del diputado Igón. En Aerolíneas Argentinas de Esquel hay gente metida por Igón. En AFIP está... Sí, no importa, yo no quiero hacer nombres porque en realidad no quiero... No me des nombres de nadie porque no quiero estigmatizar a nadie ni... Pero es que termina siendo peor el mensaje. No está la esposa del diputado Igón. Hay una trabajadora que tiene nombre y apellido, que yo entiendo que de hecho lo comparto, no viene al caso. No, los nombres no vienen al caso porque si no la persona ingresó, hizo usufructo de un beneficio, le ofrecieron un trabajo y lo agarró. Yo no estoy en contra de esa persona, se lo expliqué a más de uno de los involucrados, siempre se lo expliqué. Le dije, mira, no doy el nombre de ustedes porque no creo que el responsable sean ustedes, sino el sistema que les permitió entrar. Ahora, si ustedes hubieran entrado mediante un concurso de examen de ingreso, me saco el sombrero, o sea, al Estado que entre los mejores, pero si entran a dedo y después se quedan a vivir ahí, eso es lo que yo objeto. Y quiero que cuando Milei se vaya, todos los que nombró Milei se vayan junto con Milei. Yo te puedo asegurar que no tenés manera de entrar a un organismo como la AFIP si no haces un concurso. Acá nadie se enteró de que había un concurso. Es más, en Aerolíneas Argentinas, cuando entró la persona que entró, yo sabía que iba a entrar, lo sabía 2 meses antes, puse un comunicado en la radio diciendo, che, ¿quieren entrar a trabajar a Aerolíneas? Anótense. Desde Aerolíneas me dijeron, che, levantá ese aviso porque acá no vamos a tomar a nadie. Ah, no, bueno, está bien. 2 meses después entró. No, yo desconozco cuál es el caso. Está. Bueno, volviendo al tema, no, yo creo que a veces la resistencia de la gente es porque ve eso, no porque quiera, porque a mí yo vivo en Esquel, bueno, vos vivís en Trelew. Yo vivo en Esquel, me pregunto, si Aerolíneas Argentinas se privatiza, ¿vendrá alguien a conectarnos? Que es la pregunta que te hacías vos.
O sea, olvidémonos ahora de los casos particulares. La gente yo creo que no defiende más la estatización porque ve este tipo de cosas. Pero si no, y sí, yo digo, se va a Aerolíneas, ¿quién viene? Estoy convencido de que Esquel pierde conectividad y lamentablemente se van a tener que ir hasta Bariloche, porque Bariloche sí es un destino Rentable, rentable al sector rentable. privado, pero no lo es Esquel. Y entiendo que una parte, y no quiero esquivarle al debate, hay una parte de la sociedad que puede percibir que por ser cercano o haber militado en la Cámpora y que se terminaron quedando a pesar de que el gobierno se fue. Yo quiero que se entienda algo porque si no estamos hablando de la esposa, de la hermana, Sí, son, es de mal gusto, pero sí, bueno. la verdad que sí, son trabajadoras que tienen una gran capacidad para estar en el lugar en el que están y que te aseguro que atravesaron por la angustia de cualquiera que tuvo que concursar y que estuvo sujeta a una comisión evaluadora como corresponde en cualquier lado. Ahora, poner en duda eso, me parece hasta de golpe bajo, porque de última, me parecería criticable si son ñoquis, si no van a trabajar, si son incapaces para hacer lo que están haciendo, si en estos años o meses que llevan adelante su trabajo son irresponsables. Me parece que hay gente muy irresponsable que está en los organismos, yo seguro que alguno conozco, y que no tiene nada que ver con la Cámpora y que no tiene nada que ver con el Sí, peronismo. seguro. De hecho, en organismos como el ANSES, algunos han venido desde las AFJP. Hay trabajadores buenos y Sí, trabajadores sí, malos en sí, todos lados. sí, En sí. todos lados, Independientemente de la ideología que profesen. totalmente. Bueno, Emanuel, yo no tengo más preguntas para hacerte, pero si te queda algo más para cerrar, desde ya, como siempre, agradecido por prestarte al debate franco y respetuoso. No, agradecerte, Ricardo, agradecerte. No pude hablar ayer, la verdad que tuve un día bastante complicado y hoy me reservé un rato de la mañana porque me interesaba poder intercambiar, que me parece que termina siendo sano distintas miradas. Yo insisto con que muchas veces, e intento no recaer en eso, los debates ideológicos terminan pasándole por el costado lateralmente a lo que la gente pretende escuchar, que es funciona, no funciona, qué está pasando, por qué pretenden privatizarla, qué pasaría si se privatiza, qué puede llegar a pasar. Es una experiencia que ya vivió la Argentina, fue muy nefasta para la Argentina. Es lógico, yo comparto lo que dijiste respecto de que una privatización nos puede poner en situación de que 10 años más adelante, 4, 5, se vuelva a intentar una restatización, sería perjudicial para los intereses nacionales, no volvamos a caer en los mismos errores, pero sí me parece que las discusiones tienen que ser prácticas. Números arriba de la mesa y no quedarnos con la foto de Aerolíneas Argentinas 2008. Hoy tenemos una Aerolíneas Argentinas que puede llegar a ser rentable y que hay que seguir discutiendo los costos que tiene Aerolíneas Argentinas, hay que hacerlo sin ningún tipo de tapujo, no está todo bien, no funciona todo bien, pero los que tuvimos la posibilidad en algún momento de viajar en una low cost y hacer la comparativa que la haces naturalmente respecto de la calidad del servicio de aerolínea, es abismal la diferencia, realmente es abismal. Claro. Y no me gustaría que esas 18 localidades pierdan conectividad aérea porque en algunos casos hablamos de turismo, pero en otros casos hablamos de la salud de la gente que tenga la posibilidad de poder viajar rápidamente para hacer determinada intervención quirúrgica. Fantástico. No sé si tiene mensajes por mi parte nada más. Agradecido. Horacio me dice, Horacio, un oyente Horacio, un oyente desde el 41 59 47 me dice uno de los mejores legisladores de la Cámara. Bueno, un elogio para vos. Ahí María tiene otro.
Sí, buen día. Los comparto los mensajes de los oyentes que llegaron a través de WhatsApp. Lo que hay que explicarle a este hombre es que la empresa no solo fue colonizada por la cámpora, sino que además se creen los dueños y cuando se les antoja te meten un paro político y los contribuyentes, que son los verdaderos dueños, son los que sufren las consecuencias de sus decisiones al margen de que se están llenando los bolsillos. Gente que en la calle no cobraría ni una parte de lo que están cobrando por ser militantes. 690719. Otro oyente dice, no quieren que se privatice porque ahí se les va a terminar la joya y los acomodados. Gracias, muy bueno el programa. Desde el 693516. ¿Qué más? Otro oyente dice, las rutas se hacen con impuestos en combustibles creados a tal fin. Si cobran impuestos y no hacen las rutas es malversación de fondos. 695129. ¿Qué más? Lamentablemente todo lo que tocó el kirchnerismo se lo robó, así de clarito y al hueso. Aerolíneas, planes sociales, rutas, entre otras cosas. No se dice dirigentas. 551661. Bueno, ¿hay Sí, más? tengo más mensajes. Los voy a leer todos y después le doy la posibilidad El cierre al diputado para que pueda hacer una reflexión o responder alguno de forma puntual. Pregunta por acá. Bien, a una hermana. ¿Y a quién más? Pregunta el oyente de la 684886. ¿Qué manera de decir pavadas bustos sobre aerolíneas? Rey Cabeza es un muerto resucitado que piensa que vive en un primer mundo patético y no defender una línea aérea de bandera. Hoy todo por la educación o todos por la educación pública y la universidad pública. 5013 de 35. Este señor no quiere perder los privilegios, si es así, también los empleados municipales no deberíamos pagar los impuestos municipales y así sucesivamente. 414576. Buenos días. Dice, no, está la esposa de Ivonne, está una trabajadora, nos viven mintiendo en la cara, si es amigo, qué raro que no sepa, se tapan unos con otros. Debate no es si no dice la verdad este señor, claro, trabajadora, pero no concursaron. 33-31-85. Bueno, la verdad que hay muchísimos mensajes, me quedo con dos más. Buenos días, trabajadora, pregunta un oyente, si no hace nada y está haciendo juicio a PAMI sobre la concejal Sánchez. Dice por acá, la cámpora destruyó Aerolíneas, que no se olvide este señor que Aerolíneas echó a la TAM, que era bueno para todos, la competencia. Cuesta escuchar tanta falsedad de esta persona. Sabemos bien lo que ha pasado. 13-77-50. Bueno, tu cierre, tu definición o tu reflexión final, Emanuel, para terminar esta charla. Varias cuestiones. Primero voy a responder lo último, lo de la TAM. La TAM en el 2018 y en el 2019 respectivamente tuvo pérdidas por $300 millones. No la echamos nosotros, una reestructuración empresaria se fue sola porque básicamente no conseguía la rentabilidad que pretendía. 2018-2019 gobierno de Mauricio Macri, no gobernaba el peronismo. Y después yo entiendo que hay mucho prejuicio alrededor de la organización política, la cámpora, pero yo invito a cualquiera a que se acerque a un aeropuerto y le pregunta a los empleados del aeropuerto si militan o no militan en la cámpora. Es bastante sencillo como eso. ¿Militan o no militan en la cámpora? La respuesta va a ser bastante clara y contundente. No es la cámpora la que está a cargo de Aerolíneas Argentinas. De ninguna manera. No es la caja. De hecho, me parece que han hecho mucho daño alrededor de la idea de que la cámpora maneja aerolíneas, de que son todos de la cámpora los empleados. Yo los conozco porque viajo habitualmente y vivo en Trelew y los conozco. Y la verdad les aseguro que no tienen absolutamente nada que ver. Muchos de ellos tampoco tienen nada que ver con el peronismo. Me parece bastante injusto para los empleados de Aerolíneas Argentinas. Y lo otro, por un mensaje que quiero ser justo con esto, por uno de los mensajes que te atacaban a vos, Ricardo. Bueno, vos no sos ni bueno ni malo por lo que opinás. No, son opiniones, yo no soy ni bueno, totalmente. Yo tampoco soy ni bueno ni malo por lo que opino. Pienso esto, vos pensás otra cosa completamente distinta y creo que tenemos que aprender a ser mucho más tolerante con la opinión del resto. Comprendo cuando se trata de algún empleado que está creyendo
porque también pasa de que las opiniones de algún periodista o algún dirigente político pueden influir en una decisión que va a afectar su situación laboral. Lo comprendo, no estoy acusando de nada a la persona No, no, está bien. Sí, que hay que ser me tolerante. parece, me parece que hay que decirlo, me parece que no podemos extremar las discusiones ni los debates. Yo creo que la Argentina se debe recuperar el centro, encontrar un punto de coincidencia en el que nos encontremos todos, aún pensando metodológicamente distinto, sí tenemos que poder analizar qué le sirve y qué no le sirve al país. La intolerancia no le sirve, la intolerancia de ninguno de los dos lados, los extremos no le sirven. No puede ser la discusión si esto va a ser completamente privado o si va a ser completamente estatal. De hecho, el peronismo viene diciéndolo públicamente. Hay algunas empresas que son estatales que necesitan inversión del privado, necesitan que vengan accionistas de afuera. Yo, de hecho, cuando di la discusión respecto del RIGI, hablé de un régimen de promoción, porque en definitiva el RIGI es un régimen de promoción, y la necesidad que tiene nuestro país de seguir teniendo regímenes de promoción, porque necesitamos de inversores de afuera. La Argentina necesita dólares, lamentablemente. Tiene deuda en dólares y necesita dólares para pagar la deuda. Tal cual. Emanuel, muchísimas gracias. Te reitero nuevamente la disposición a mí me llena me llena de satisfacción cuando puedo escuchar dos opiniones distintas, la tuya contrastada con la del diputado Ongarato, que lo tuvimos ayer a Ongarato, hoy queríamos escucharte a vos y lo hemos logrado, y eso es parte del valor que tiene nuestro trabajo, que se puedan escuchar todas las voces y, como decís vos, dentro de un marco de respeto. Pensar distinto no significa que seamos enemigos. Te mando un saludo y gracias por tu tiempo, Emanuel. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos los esquelenses.